Diputación Provincial, don Martín Llanas, Director General de Industria, don Fernando Fernández, diputados provinciales, presidente y consejeros comarcales, compañeros de corporación, alcaldes pedáneos, concejales, autoridades militares, representantes académicos, expositores, ciudadanos, bienvenidos a la 34ª edición de la Feria de Muestras de Calatayud. Hablar de las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña es hablar de feria en Calatayud. 34 años han servido para consolidar esta cita en el calendario aragonés. Durante 5 días, el recinto ferial de nuestra ciudad se convierte en un espacio de intercambio de contactos comerciales, de relaciones entre empresas, actividades en torno a diferentes sectores y ventas directas al público. Es un honor para mí como alcalde de Calatayud inaugurar esta feria en compañía del subsecretario de Fomento, don Mario Garcés, del vicepresidente primero de Diputación Provincial y del director general de Industria, don Fernando Fernández. Y seguir haciéndolo en un momento especialmente dorado para la feria bilbilitana. En los últimos años, la feria ha completado el cupo de espacios disponibles e incluso algunas empresas no han podido estar presentes por falta de espacio. Este hecho pone de manifiesto el interés comercial de esta cita y sitúa a Calatayud como enclave industrial y comercial dentro de la comunidad. Compañías llegadas de otras localidades de la comarca, de Aragón e incluso de otras comunidades autónomas componen la oferta de este año. Agradezco a todas ellas el interés por estar presentes en Calatayud y espero que la experiencia sea positiva. La accesibilidad que presenta Calatayud facilita enormemente las relaciones comerciales y empresariales en nuestra zona. Disponemos de unas comunicaciones de primer nivel con el resto del país, lo que ha sido un aliciente para la llegada de nuevas empresas. Calatayud es un enclave estratégico para la industria y supone un motor de desarrollo para toda la comarca y localidades cercanas. Sin embargo, estos factores no pueden hacernos perder el rumbo. Debemos continuar trabajando para consolidar el crecimiento y ello solamente será posible con el apoyo constante de las administraciones. El Ayuntamiento de Calatayud ha facilitado durante los últimos años la llegada de empresas a la ciudad, desde pequeños proyectos emprendedores hasta firmas internacionales han contado con ayudas municipales para implantarse en nuestra población. Pero la administración local no es capaz de cubrir todas las necesidades de una localidad y por ello es preciso de una institución supramunicipal como es Diputación Provincial de Zaragoza y por supuesto del Gobierno autónomo. Yo aprovecho la presencia del vicepresidente de esta institución de Diputación Provincial de Zaragoza para agradecerle la colaboración continua y el contacto fluido que mantenemos. Espero que la Diputación Provincial de Zaragoza siga implicada con Calatayud y sea partícipe del apoyo que requiere para conseguir la llegada de proyectos industriales, empresariales, logísticos y turísticos y por supuesto de cualquier iniciativa que genere progreso y riqueza. Lo hago extensivo a la Dirección General de Industria para implicarse con el territorio, para facilitar la vertebración de este territorio y eso se hace con la comunicación y con la implantación empresarial fuera del área metropolitana de Zaragoza. Y asimismo quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, al subsecretario de Fomento, Mario Garcés, el interés que siempre ha tenido por Calatayud. Mario Garcés nos ha acompañado en distintos actos institucionales y nos ha tendido la mano para siempre que haya sido necesario. Gracias, Mario, por tu compromiso con Calatayud y con Aragón desde el Gobierno central. Desde el ámbito local, seguiremos transmitiendo nuestras necesidades en materia de fomento e infraestructuras, ya que son garantía de futuro para cualquier población. Las comunicaciones con localidades y ciudades cercanas, como es el caso de Soria y como puede ser la autovía de Daroca, facilitarían la movilidad de los ciudadanos y supondría nuevas oportunidades para este entorno. En esa línea seguiremos trabajando con la Subsecretaría de Fomento para conseguir
inversiones que necesita Calatayud. Yo quiero, para finalizar, agradecer a todos los expositores que año tras año se desplazan hasta Calatayud, y doy la bienvenida a aquellas empresas que han llegado por primera vez a esta feria. Y no me despido sin agradecer el trabajo realizado desde la Concejalía de Ferias y a la Concejalía de Industria, así como a todo el personal del Ayuntamiento, que con su trabajo y con su esfuerzo han contribuido para que esta feria y estas fiestas no les falte nada. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días, querido alcalde, querido José Manuel, querido vicepresidente primero de la Diputación Provincial, querido director general, queridos concejales, queridos alcaldes, querida diputada nacional, que estás escondida por ahí, ¿cómo estás, Pilar? Queridos diputados regionales, queridos todos, queridos amigos, amigas, autoridades militares, civiles, todas las personas que nos acompañan aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi reconocimiento y mi satisfacción, como no puede ser de otra manera. Primero por una invitación, que aunque no soy bilbilitano, se lo estaba comentando el alcalde ya antes en el ayuntamiento, me empiezo a sentir un punto bilbilitano. También no puedo ser de Brea o de otros municipios, pero la verdad es que últimamente hemos tenido muchísimas actuaciones de cooperación, de colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud, y en ese sentido estoy extraordinariamente orgulloso, hondamente orgulloso de la gestión que está realizando el alcalde, que está realizando toda la corporación y que por lo tanto está realizando todos los bilbilitanos. Muchísimas gracias, alcalde, pero luego siempre por esa mano tendida que me has ofrecido. Estaba viendo el paisaje, voy a contar una anécdota que he escrito hace poco, pues la faceta que tengo también de escritor. Decía Hemingway estuvo en la Feria de Toros del Pilar, de la Virgen del Pilar, en el año 1965. Le hacía una entrevista a José Luis Borao, el director de cine de Zaragoza, y le decía, ¿y usted qué admira de Zaragoza? Y dice, primero la Virgen del Pilar. Dice, yo si hubiera tenido una hija la habría llamado Pilar, pero tuve un hijo y le llamé Patricia. Y como no pude tener una hija para ponerle Pilar, fue a mi yate al que le puse el nombre Pilar. Muy poca gente sabe que Hemingway, su yate se llamaba Pilar en honor a la Virgen del Pilar. Pero dijo otra cosa que me sorprendió, dice, y me gusta pasar por Calatayud. Eso decía Hemingway. Dice, ¿por qué le gusta pasar por Calatayud? Dice, porque es lo más parecido a Wyoming, no al gran Wyoming, que es muy complicado, a Wyoming que pueda haber en el territorio. Y es verdad, la verdad es que cuando uno pasa de ese caudal de riqueza patrimonial, paisajística, natural, que tiene Calatayud y sus alrededores, la verdad es que uno se queda extraordinariamente sorprendido. Y no solamente eso, sino también la riqueza histórico-artística que tiene Calatayud. El alcalde me pidió un compromiso con Calatayud para la rehabilitación de su patrimonio histórico-artístico y creo que hemos cumplido. Hemos cumplido con Aragón, pero estamos cumpliendo también especialmente con Calatayud. Hace 2 años inauguramos lo que era el claustro, de la parte del conjunto de los jesuitas, donde era la parte. Y ahora estamos en disposición de afirmar que vamos a firmar dentro de una semana probablemente, lo estamos hablando y cerrando ya con el propio alcalde, un nuevo protocolo para la financiación de la Colegiata de Santa María. La Colegiata de Santa María, que va a tener 2 fases, una primera fase de 321.000 euros que vamos a pagar íntegramente el Ministerio de Fomento para la rehabilitación de la cúpula. Vamos a abrir de nuevo los vanos en el tambor para que la luz natural fluya directamente al interior del templo otra vez. En segundo lugar, una segunda actuación de 2.900.000 euros que el Ministerio de Fomento va a poner el 62,98% para financiar ya el conjunto de la reforma estructural de la Colegiata. Por lo tanto, es una apuesta por Calatayud. Pero como está insistente el alcalde, porque todo hay que decirlo, y su equipo, el año pasado me pidió más presencia todavía cultural y se la vamos a dar. El año que viene soy responsable de la filatelia española, algún tema que parecerá secundario, pero a lo mejor no es tan secundario. El año que viene tenemos una serie, todos los años que destinamos un sello a un pueblo con encanto español. El año que viene lo vamos a dedicar a Calatayud, ya está autorizado el sello. Haremos un acto de presentación de correos aquí para presentar Calatayud, ciudad con encanto, y habrá 300.000 sellos dando la vuelta al mundo, representando lo mejor de los valores aragoneses, en este caso lo mejor de los valores bilbilitanos. También nos empeñamos en las infraestructuras inmobiliarias. Nos estamos afanando porque los ciudadanos tengan las mejores viviendas. Hoy estamos haciendo recorridos del ayuntamiento hasta este recinto ferial y hemos comprobado como el ARRO, como las áreas de rehabilitación urbana están teniendo sus frutos. Gracias al esfuerzo de los ciudadanos que presentan sus solicitudes, gracias al esfuerzo del Gobierno de Aragón, con la colaboración que ha prestado evidentemente con el Gobierno de España y gracias a la aportación económica que hacemos el Gobierno de España, que evidentemente pagamos los saldos. Gracias porque los ciudadanos van a mejorar en sus condiciones de vida y en sus condiciones de habitabilidad. Y conforme venía en coche, ¿por qué me he venido en coche y no he venido en ave? Y alguien dirá, ¿cómo soy del Ministerio de Fomento no viene en ave? Horario. Pues yo tenía que estar aquí a las 7:30, no sabía qué hacer durante 3 horas y tenía una reunión a las 8 de la mañana y por lo tanto no podía estar en casa.
pero he empezado a evocar, porque uno empieza a cumplir años ya, José Manuel, nos hacemos ya mayores, menos el alcalde, menos las autoridades aquí civiles y militares, el subsecretario se va haciendo mayor y va recordando algunos viajes antiguos, ¿no? Los viajes que hacíamos cuando íbamos de Calatayud a Zaragoza o de Calatayud a Madrid. No había que pasar por el Fras, no había que pasar por Tavero, había que pasar por Morata, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado todo esto? Yo creo que es importante decir solo a las nuevas generaciones, a las damas y a los damos, a los señores, a los caballeros que acompañan a las damas, que ha cambiado mucho este país. Ha cambiado extraordinariamente este país y que no lo podemos olvidar. Y que forma parte de la herencia política recordarlo diariamente todos los políticos, de todas las fuerzas políticas. Lo hemos transformado. No podemos hacer una causa general de lo que está pasando en este país, porque sería además incorrecto e injusto con los españoles y con nuestro país, ¿no? Quiero recordar que en el año 88-90 se construyó la primera autovía, la que sustituyó a la Nacional 2, pero que luego transformamos la autovía en la primera autovía nueva generación. Acabamos en el 2013, invertimos 380 millones de euros en los 200 kilómetros que median desde la frontera de Guadalajara hasta Alfajarín. Quiero recordar con esto, se evaporan rápidamente las infraestructuras en el momento que se ejecutan, aparentemente se metabolizan, se descuentan políticamente. Yo creo que hay que recordar, hay que hacer un ejemplo permanente de reflexión, de recordar el esfuerzo presupuestario, el esfuerzo administrativo, el esfuerzo de gestión que hemos estado haciendo todos los partidos políticos a lo largo de estos últimos 30 años para mejorar este país. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y qué decir del AVE? Cuando Calatayud sea la única capital, la única ciudad no capital de provincia que forme parte de la red de ciudades AVE, será porque Calatayud tiene un lugar estratégico en el mundo, no solamente en España, sino también en Aragón y en el resto de Europa. Calatayud es nodo logístico, es nodo estratégico, por eso estamos aquí, en la Feria de Muestras, y por eso evidentemente la gentilmente recibí la invitación y por supuesto acepté el raudo poder venir aquí. Y creo que es muy importante decirlo, la alta velocidad ha transformado nuestras ciudades, ha transformado Calatayud. Hoy me decía el alcalde, vamos a ver si mejoramos los horarios de la alta velocidad a Calatayud. Yo pensaba internamente, no me lo dicho el alcalde, lo bueno es que Calatayud primero tenga alta velocidad y luego mejoraremos los horarios. Vamos a hacer el esfuerzo por mejorarlos. En fin, quiero concluir, como he empezado, agradeciendo a todas las autoridades su ejemplaridad, su ejemplo en el esfuerzo cotidiano, en el día a día. Decía Julián Marías que hay una parte de España que se dedica a pensar qué es lo que va a pasar y la otra mitad de España se dedica a hacer lo que tenemos que hacer. Y eso va en línea, Julián Marías no fue muy innovador, lo decía Baltasar Gracián, decía que la principal libertad personal es tener la libertad para hacer lo que uno debe hacer. Por lo tanto, con un gobierno en funciones, sabemos lo que tenemos que hacer, seguiremos haciéndolo. Quiero siempre recordar que estamos en funciones, pero en funcionamiento, y que nadie va a evitar que este gobierno, mientras esté, estará trabajando hasta el último momento. Muchísimas gracias a todos. Pero reclamito. Y ahora damos un besito. Este lo hago por aquí. Vamos,